Muy buenos días a todos. Mi nombre es José Luis Hernández, soy director de Desarrollo de Pymes en el Centro de Competitividad de México y aliado orgullosamente de Ebribe a esta gran iniciativa. Y me da mucho gusto saludarlos nuevamente en estos jueves de financiamiento y hoy en particular poder disfrutar de la conferencia magistral sobre tips para pedir un crédito, para lo cual quiero presentarles a nuestro expositor, quien ya ha participado con nosotros impartiendo algún otro tema precisamente sobre el tema de financiamiento, Alex con mucha experiencia. Alejandro Villalobos es gerente de servicios de marketing en Credijusto, es aliado financiero del Centro de Competitividad de México. En esta posición, Alex es responsable de coordinar la operación de marketing para la compañía, buscando no solamente proveer a las áreas de ventas con clientes potenciales, sino también de encontrar y consolidar canales de comunicación con empresarios y empresarias mexicanos para ayudarles a resolver sus dudas sobre financiamiento y crédito empresarial. Antes de ingresar a Credijusto, Alejandro trabajó por cerca de una década como consultor de marketing y desarrollo de negocios para empresas internacionales en América Latina. Alejandro Villalobos es ingeniero en sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con una maestría en negocios y tecnología. Nuevamente me da mucho gusto, Alex, darte la bienvenida y agradecerte nuevamente el que hoy nos estés compartiendo todos tus conocimientos y experiencia para este grupo de empresarios que estoy seguro que será de gran utilidad. Bienvenidos todos y muchas gracias, Alex. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos. De nuevo, muchas gracias a CCMX por invitarnos. Voy a empezar a compartir pantalla y ustedes me dicen si ya la pueden ver, que me imagino que sí. Bien, pues como bien decía José Luis, más allá de digamos, el trabajo que hacemos diariamente desde Credijusto en el área de marketing por atraer a nuevos clientes y buscar nuevas oportunidades de negocio, para nosotros particularmente ahora durante este periodo de pandemia, ha sido especialmente importante encontrar, como mencionábamos, espacios diferentes en donde nos podamos acercar a los emprendedores y tratar de, vamos a decirlo fríamente, no nada más venderles crédito, vaya, de eso es de lo que vive Credijusto abiertamente, digo, es una empresa, ¿no? Su objetivo, como todas las empresas, como muchos de quienes nos acompañarán aquí, pues es incrementar el capital. Y evidentemente, pues nos interesa, pues ganar más clientes, ¿no? No somos los únicos en el mercado, lo sabemos, no somos la única SOFOM. Y sin embargo, sí creemos también que hay que hacerlo, digamos, con cierto nivel hasta de ética, ¿no? Y en ese sentido, para nosotros, de nuevo, es bien importante sentarnos con ustedes a que entiendan pues cuáles son las características, no nada más del crédito que nosotros vendemos o de los productos que nosotros tenemos, sino también de cuáles son los que están en el mercado y si tiene o no sentido para ustedes comenzar un proceso de crédito. Yo creo que lo primero que hay que preguntarse antes, me imagino que muchos de quienes están aquí precisamente porque vieron el título de la conferencia y están pensando en adquirir un crédito, probablemente estén pensando en adquirir un crédito con nosotros. Les hago un par de anotaciones, ¿no? Vamos a hablar en general de cómo funciona el crédito en México, de cómo funciona el crédito para las empresas, cuál es el panorama. Y algunos tips, digamos, el objetivo de esta sesión es que salgan de la misma con una visión mucho más clara de si es un producto que les viene bien a ustedes por el tiempo, por el momento que está pasando su empresa, si tienen lo que se necesita para conseguir uno fácilmente y de qué manera lo pueden hacer más fácilmente, ya sea con nosotros o con cualquier otra institución. No es el crédito la única manera de conseguir dinero y esa probablemente tenga que ser la primera pregunta que deban hacerse, ¿no? Digamos, hay un juego entre el riesgo que puedes correr o que estás dispuesto a correr, ¿no? Los diferentes tipos de herramientas que existen en el mercado para conseguir capital y también el grado de libertad que quieras tener con respecto al uso de ese capital, ¿no? Brevemente les cuento, por ejemplo, hay muchas empresas que ustedes seguramente lo conocen, lo que hacen es conseguir capital a través de inversionistas, ¿no? Este es un modelo
un poquito más complicado que el crédito en cuanto a los requisitos que se piden. Sin embargo, es muy probable que consigan más capital. Pero lo malo de digamos, un modelo de inversión es que es muy posible que el retorno para ustedes sea más bajo. ¿Y en qué sentido? Probablemente les pidan mucho más dinero de regreso, es decir, lo que comparativamente pudiera ponerse contra una tasa de interés es más alta cuando van a conseguir capital de inversionistas. Y por el otro lado, lo que puede también pasar es que les digan, bueno, sí, pero yo quiero ser parte de la toma de decisiones o quiero tener tanto porcentaje de las acciones, entonces se pierde un poco, digamos, de autonomía en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya contestaron la pregunta de, bueno, sí quiero un crédito, creo que el crédito es lo que funciona para mí, entonces ya podemos empezar a explorar cuáles son las características. No quería dejar nada más de lado eso, que sepan que hay otras opciones. Hay muchas empresas, por ejemplo, que se financian con amigos y familiares. Evidentemente, hay el grado de libertad y las tasas de interés, el retorno de inversión para ustedes es más alto, las tasas son más bajas. Sin embargo, pues el acceso a esos mecanismos pues no es tan fácil de acceder a ellos, ¿no? Y pues los montos a los que normalmente tendrían acceso pues son más bajos. Y lo menciono esto porque más adelante voy a hablar al respecto un poco más, ¿no? ¿En cuál es el panorama en el que estamos actualmente, ¿no? Esto seguramente ya lo saben o lo han leído, si no estos datos han visto otros, todos estamos leyendo las noticias todos los días. Sin embargo, sí quisiera ponerlos un poquito en contexto, ¿no? Ayer se anunció que se han perdido 1 millón de empleos ya en el país en lo que va de este periodo de la pandemia. Entre mayo y junio, de acuerdo con datos del Financiero, han cerrado 10,351 empresas, con alrededor de 6 a 250 empleados cada una, ¿no? Esto tiene que ver con el cierre de los sectores económicos de la pandemia. Y vaya, todos sabemos ahora que hay que pues, buscar cómo enfrentar la nueva realidad, ¿no? Ajustar los modelos de negocio. Obviamente la falta de liquidez es un tema central como problema para las empresas ahorita. Y algo que mencionábamos en el webinar anterior, que por cierto pueden consultar en línea, es que hay esta, no diría tendencia, sino estas ganas de pensar como empresa que las cosas, y lo hemos hecho nosotros mismos y lo hemos visto con los clientes, de que las cosas van a regresar a la normalidad, ¿no? Que este es un periodo de transición, que eventualmente llegará la vacuna y que una vez que llegue la vacuna y, digamos, se termine la pandemia de alguna manera, pues las cosas regresarán a su rumbo. Y entonces lo que estamos viendo mucho con los clientes es que hay muchas empresas que tienen esto en mente y entonces que lo que quieren es capital para sobrellevar la pandemia o para aguantar la pandemia, ¿no? Algo que nosotros en Credijusto y personalmente yo creo importante no solamente comentar, sino que nos lo grabemos todo en la mente, es que las cosas ya no van a ser igual. Sí va a haber un momento en que la pandemia se va a detener. Vaya, ninguno de nosotros podemos predecir con certeza cuál va a ser el nuevo modelo económico o el nuevo modelo de compra, pero desde el lado de marketing al menos les puedo decir que se habla de que México ha avanzado en términos de adopción de compras en línea. Depende la fuente, algunos te dicen 2, 3, hasta 6 años se llega a escuchar, ¿no? La curva de crecimiento es exponencial, es enorme, la gente ya está comprando a través de Internet. Sí es verdad que hay temas todavía que atender, como lo son el acceso a servicios financieros y a tarjetas de crédito. México es un país que tiene muy poco acceso en general a servicio financiero y a créditos. La puerta de entrada normalmente para las personas a crédito es a través de microcréditos o créditos de tipo FAMSA, Coppel, Electra, etcétera. Hay mucho que hacer ahí, desde luego. Todavía falta también mucha adopción tecnológica, sin embargo, pues esto sí ha acelerado esos procesos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un negocio, y lo platicábamos en la sesión pasada, ¿no? Y no tienen una tienda en línea, que no siempre tiene sentido para todos los negocios, pero es algo que tendría sentido para ustedes, y no la quieren abrir porque están esperando que probablemente cuando pase la pandemia ya no la necesiten o la gente va a regresar a sus tiendas, desde ahí, pues yo les sugeriría repensarlo un poco, ¿no? Por eso ponemos aquí que es un momento de reinvención para las empresas, ¿no? Vamos a poner una gráfica, esta la habíamos también compartido la sesión pasada. Es una gráfica de Deloitte. Deloitte es una de las consultoras a nivel mundial más importantes.
y bueno, aquí un poco, como les decía, ¿no? Hay que ver en dónde está, no nada más mi empresa, sino el sector al que pertenezco, ¿no? Abiertamente también les digo, por ejemplo, el sector financiero en el que estamos nosotros es un sector que tiene muchos retos, ¿no? Y de nuevo, también por eso nos interesa educar a la gente, ¿no? Algo que a mí me gusta decir y que por alguna razón no es muy común en las conferencias de otras financieras o de nuestra competencia, pues es, a ver, Credijusto vive evidentemente de prestar dinero y el negocio de prestar dinero tiene que ver pues, con que la gente pague, ¿no? Lo que le estamos prestando, ¿no? Y hay una tasa de interés, etcétera. Vamos a hablar un poquito más adelante en qué consiste. Y esto no es secreto para nadie, ¿no? No somos Monte de Piedad, que incluso también, vaya, esas empresas tienen pues sus propios modelos financieros para generar utilidades. Nosotros ganamos dinero en la medida en que los clientes nos pagan, ¿no? Y no le vamos a prestar tan fácilmente a una empresa en la que veamos mucho riesgo, ¿no? No solamente por nosotros, vaya, nosotros afortunadamente tenemos una cartera de clientes importante, ¿no? Todos esos riesgos están considerados a la hora de hacer un préstamo, pero nosotros en particular pedimos una garantía inmobiliaria, por ejemplo, y pues nadie quiere meterse en un problema así, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo probablemente suene un poco pesimista, pero la óptica positiva de esto es si tu empresa está suficientemente fuerte, si cumple con ciertos requisitos de los que vamos a hablar más adelante, si estás haciendo esta asesoría interna, esta auditoría interna para ver si tu empresa es viable a obtener un crédito con nosotros o con quien sea, y es positivo esto, yo te diría es un gran ejercicio y además es sumamente optimista para el futuro de tu negocio, ¿no? Y si no lo estás viendo así, probablemente tengas que tomar medidas al respecto, ¿no? A mí, nosotros nos gusta pensar que el solicitar un crédito como ejercicio empresarial va más allá de pedir dinero, ¿no? Es un poco como ir al doctor, es un poco como ir a pedir trabajo, ¿no? Cuando uno pide trabajo, pues revisa su currículum, que no tenga faltas de ortografía, que se ve bien, quien esté en LinkedIn, pues pide referencias, etcétera, ¿no? Y en el caso de ir al doctor, pues es un poco como un check-up, ¿no? Quiero ver cuál es la salud de mi negocio. Y probablemente, independientemente de poder, por ejemplo, contratar una auditoría externa, un consultor, hacer el ejercicio de solicitar un crédito, aunque no se solicite formalmente, sino de verificar lo que vamos a hablar más adelante, pues te da una muy buena perspectiva de en dónde estás parado, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito de contexto. Vamos a hablar rápidamente de las pymes en México. Y les voy a decir, hablamos de esto no porque sea, digamos, un tema relevante para que ustedes pidan un crédito, sino porque también nos sirve como contexto para ver por qué la gente no está acreditada en México, ¿no? Yo creo que es una cuestión sumamente cultural. Nosotros hemos visto, por ejemplo, si ven las empresas en Estados Unidos o en algunos países de Europa, no solamente hay más competidores de nosotros mismos, sino que hay mucho más, y bueno, la razón por la que existen más competidores, o hay un mercado más grande de SUFOMES y de financieras a pymes, es que las pymes están mucho más acostumbradas a acreditarse, ¿no? Hay un concepto financiero, voy a tratar de no ser muy técnico porque entiendo que la audiencia es diversa, pero hay un concepto financiero que se llama apalancamiento y básicamente mide cuál es la relación que tiene digamos, las deudas de la empresa, ¿no? Con la que se está apalancando a través de créditos o de otros instrumentos para crecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, regreso al ejemplo de Estados Unidos, es muy común que las empresas pidan créditos porque saben que es un mecanismo muy certero de inversión, ¿no? De adquirir capital y de crecimiento, básicamente, de abrir sucursales. Básicamente ellos lo toman, no es como un crédito, termina el crédito, lo dejé de pagar y nunca más, sino más bien siempre están buscando cómo acreditarse nuevamente. Obviamente hay niveles saludables y hay niveles no saludables de eso. En México somos 4 millones de pymes en México y representamos más o menos el 50% del Producto Interno Bruto y el 70% del empleo del país. Entonces, también cualquier cambio, ¿no? Como se está yendo ahora que afecte pues este sector, la verdad es que mueve mucho la economía, ¿no? Y curiosamente, a pesar de que es un sector tan grande, no es un sector tan importante, son el sector menos atendido por la banca, con solo un 20% de participación en el crédito otorgado. Hay mucho más crédito, por ejemplo, para vivienda o crédito al consumo, ¿no?
Es verdad, el volumen es más grande. Sin embargo, es un porcentaje muy, muy chico en comparación con otros países, ¿no? Esa es la razón por la que probablemente hoy ven más acerca o escuchan más acerca de empresas como Credit Justo, ¿no? Tradicionalmente, pues, lo que existía antes eran los bancos, ¿no? Y los bancos, pues tienen sus, de nuevo, modelos de negocio, ¿no? Pero tradicionalmente no tienen una buena atención para la pyme. Suelen darle prioridad a empresas mucho más grandes con que tienen unas líneas de crédito, ya que estamos hablando de arriba de 100 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, cuando los bancos no logran acreditar, no logran satisfacer las necesidades de crédito de las pymes en nuestro país, lo que hacen las pymes pues, es buscar dinero a través de otros mecanismos, ¿no? Había hablado de inversión, ¿no? De buscar inversionistas por fuera. La verdad es que es muy poco común que suceda eso. En realidad, la mayor parte de los empresarios en México, sobre todo en micro y pequeñas empresas, se financian con tarjeta de crédito personal. 7 de cada 10 empresas lo hacen. Este es un dato del año pasado. Me imagino que va a cambiar este año. No han sacado la Comisión Nacional Bancaria de Valores el dato que corresponde a este año, pero no me imagino que vaya a variar mucho. Y la verdad es que financiarse a través de la tarjeta de crédito no solamente es peligroso para el historial crediticio de la persona que tiene la tarjeta, y es un poco irresponsable, la verdad, sino que también es poco sano para las finanzas de la organización, porque deja fuera de los libros una buena cantidad de movimiento financiero, ¿no? Cuando se hacen las hojas de balance, cuando se hacen los flujos de caja, etcétera, es difícil conciliar los números, ¿no? Entonces, más adelante puede traer muchos problemas. Y no solamente se financian con tarjetas de crédito personal, sino que el 80% de las empresas lo hace con sus proveedores, pidiendo pagar a 30, 60, 90, ¿no? Entonces, ya es como la costumbre, digamos, es como lo normal en México en cómo se financian las pymes. Y muchos otros se financian con parientes y amigos, y bueno, eso por muchas razones no es una buena idea en general, ¿no? Desafortunadamente, por esta y otras razones, menos del 25% de las pymes sobreviven más allá de 2 años, ¿no? Y el 40% afirma que no puede crecer por falta de financiamiento. Entonces, pues esa es la razón de estar aquí, ¿no? Es la razón de Credit Justo y un poco también la razón de, pues, enseñarles y ayudarlos un poco, orientarlos a cómo pueden ser más exitosos en sus solicitudes de crédito, ¿no? ¿Cuáles son las características de un crédito empresarial? Y empezamos con algunas cosas que quizás deban cuestionarse desde ahora. ¿Para qué lo van a usar, no? Se puede usar básicamente para 5 cosas, ¿no? Nosotros pensamos, se puede hacer para más, pero desde el punto de vista de Credit Justo, y esto es algo que más allá de digamos, lo que puedan decir los textos, ¿no? O académicamente se puede hablar cuáles son los usos correctos del crédito. Nosotros, como Credit Justo, nos es más fácil acreditar una empresa si el objetivo del crédito va en línea con alguno de estos 5 ejes. Nos parece que son las formas más seguras. Y cada vez, recuerden, y por eso hacía la anotación hace un par de diapositivas, ¿no? Seguro, desde luego, para nosotros, porque quiere decir que probablemente es un retorno de inversión bueno para la empresa y nos va a pagar. Pero eso también es seguro para ustedes como acreditados, ¿no? Porque quiere decir que, o sea, a nosotros nos interesa prestarle a empresas que sabemos que van a usar el dinero de una forma que les va a rendir frutos y entonces nos puedan pagar y no nada más pagarnos a nosotros, crecer, ¿no? La razón de ser de Credit Justo es ayudar a fortalecer empresas, ¿no? Entonces, estos 5 destinos básicamente son la compra de inventario, la adquisición de equipo o maquinaria, remodelación de sucursales o apertura de nuevas sucursales, expansión o crecimiento, y aquí puede ser también exportación, por ejemplo. Y la quinta, que es muy actual, sobrevivir a una crisis, ¿no? Lo que es importante es que piensen que el crédito es para actividades productivas. Si, por ejemplo, tienen una deuda muy grande, necesitan pagar nómina, etcétera, yo no les recomendaría, y Credit Justo en general no les recomendaría solicitar un crédito porque no es una actividad productiva. Sí tenemos clientes, por ejemplo, que nos dicen, oye, quiero abrir 5 sucursales, pero estoy terminando de pagar un crédito con X banco, ¿no? Entonces, esos créditos, por ejemplo, sí los tomamos porque sabemos que va a dar un retorno de inversión. Ok, te ayudo, o sea, una parte de lo que me estás pidiendo
De hecho, nosotros te ayudamos a liquidar la deuda que tienes con el banco y lo demás ya sabemos que lo vas a ocupar para algo productivo, ¿no? Debe tener un retorno de inversión. Pueden solicitar un crédito para otros fines, pero probablemente no se los van a dar. Y ahora aquí hay, digamos, un balance importante. Y de esto a esto voy a regresar varias veces durante la presentación más adelante, ¿no? Les decía yo que el negocio de las financieras pues es prestar dinero para que te paguen. Y entonces ahí hay un cálculo que se llama riesgo. Todos lo hacemos. A menor riesgo, mejores condiciones para el cliente. Cuando hay mayor riesgo, peores se pueden volver las condiciones para el cliente. Entonces, hay financieras, sí, que piden muy pocos requisitos para prestar dinero. Pero es muy probable que incluso de manera escondida, sin que ustedes se den cuenta, vayan a tener condiciones que no son convenientes. Por ejemplo, tasas excesivamente altas, ¿no? Que pueden llegar al doble o al triple de lo que manejamos nosotros, o lo que maneja un banco, por ejemplo. Plazos que no tienen ningún sentido, ahorita vamos a hablar de los plazos, montos probablemente muy pequeños, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, lo primero que deben de hacer es preguntarse cuál es el monto y cuál es el plazo del crédito que quieren buscar. Y esto también hemos visto muchas veces que hay clientes que llegan con nosotros y un poco la visión que tienen o la apuesta que hacen es, voy a dar mis papeles, mis financieros, ¿no? Y voy a ver cuánto me prestan. Sí puede ser, es decir, de nuevo, nosotros podemos ver los estados financieros, podemos ver los estados de cuenta bancarios, el historial de la empresa, etcétera, entrevistarlos, es parte del proceso. Podemos decirles, bueno, nosotros creemos que te podemos prestar tanto dinero, pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿para qué vas a necesitar el crédito? ¿No? Y esa va a ser una pregunta obligada. Entonces, antes de solicitar un crédito, es muy recomendable que ustedes ya tengan una buena idea de cuánto quieren pedir, sobre qué rango se quieren manejar y qué plazo, ¿no? Entonces, el destino del crédito determinará cuál es el monto y el plazo del crédito que te conviene. El plazo y el destino casi siempre van de la mano. Y el crédito se debe usar, o el plazo del crédito debe de ser similar al proyecto en el que se va a invertir, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si va a ser una compra de maquinaria, ¿cuál es la vida útil de esa maquinaria? Entonces, en función de eso deberían, pues, pensar en el plazo, ¿no? El monto debe ser, como les decía, solamente el necesario, no pedir de más, eso es súper importante, no hay que, y esto lo hacen mucho los bancos, ¿no? Incluso a nivel personal, uno va al banco a pedir un crédito por cierta cantidad y te autorizan mucho más de lo que pediste, ¿no? No hay que caer en esa tentación, pidan solamente lo que necesitan, ¿no? Ahora, si están viendo que el banco o la financiera les ofrece más dinero, probablemente quepa cuestionarse si hay otro proyecto de expansión o si hay alguna manera mejor de usar ese crédito. Pero pedirlo por pedirlo, la verdad es que es una muy mala idea. Como les decía, el plazo debe ser adecuado al destino del crédito y la moneda debe ser acorde a como tengas las ventas de tu negocio. Hay algunas, no muchas, algunas financieras en México que pueden prestar en dólares y hay empresas también que buscan financiamiento en dólares. Sí vale la pena hacerlo así, sí, solo si tus ventas están en dólares, ¿no? Entonces, una vez que tienes definido cuánto quieres, cuál es el plazo, en qué lo vas a usar, lo siguiente es, pues, buscar a quién pedirle crédito, ¿no? Y aquí, de nuevo, hay básicamente tres ejes, ¿no? Los bancos tradicionales, en general, si ya eres un cuentaviente de un banco o sea, donde manejas tu tarjeta o tus cuentas de la empresa, probablemente sea más fácil que te den un crédito. Sin embargo, si eres una pyme, la verdad es que se vuelve relativamente difícil y es sumamente burocrático, ¿no? Puede ser bastante lento, puede tomar 3, 4, 5 meses, no en todos los casos, desde luego, pero sí es verdad que los bancos, si no eres un cuentaviente, pues difícilmente te van a dar un crédito. Y ahora, eso también te ata a las condiciones de tu banco, ¿no? Si tu banco no tiene muy buenas condiciones en términos de montos, en términos de plazos, etcétera, pues si sales a buscar con otro banco va a ser mucho más complicado, ¿no? La SOFOM, y aquí entran las que como creí justo son FinTech, que es estas instituciones financieras que vienen creciendo desde hace un par de décadas, en donde usamos la tecnología, digamos, de manera un poquito más sofisticada, en algunos casos que los bancos,
bancos para encontrar soluciones, no solamente de crédito, hay fintechs de todo, ¿no? Y aquí es donde caen las SOFOM. Suelen ser mucho más accesibles, suelen ser menos complicadas y más rápidas, pero suelen ser más caras que un banco, ¿no? Esto es, y este es el pero, digamos, probablemente más grande, ¿no? Si tienes mucha prisa, probablemente te convenga más una SOFOM, pero sí tienes que ser consciente que la tasa de interés va a ser más alta, ¿no? Y la razón por la que es más alta es porque el dinero que nosotros prestamos, ¿no? Todas las financieras, no solamente en México, sino en el mundo, prestan dinero de otras personas, ¿no? O de otras instituciones, incluso el mismo gobierno. Los bancos, por el tipo de regulación que tienen acceso a tasas más atractivas, pero de nuevo, probablemente van a ser mucho más lentos y mucho más burocráticos. Ahora, si bien es cierto que las SOFOM pueden tener tasas más altas, en otro tipo de cosas suelen ser condiciones mucho más flexibles. Y además de que son más rápidas, lo cierto es que no te van a dar una tasa que es impagable, ¿no? Rara vez sí las hay, pero rara vez vas a encontrarte una SOFOM que quiera subir la tasa solamente pues, por cobrar más. Porque, de nuevo, si te cobra de más y no lo puedes pagar, pues quien se queda sin el dinero al final, no nada más sin el negocio, probablemente el cliente, ¿no? Y sin el dinero también la SOFOM. Entonces, también darles un poco de tranquilidad, y particularmente nosotros hablando desde Crédito Justo, que las tasas, aunque son más altas, están pensadas en que sí verdaderamente les puedan ayudar. Y eso es algo que nos pasa con algunos clientes, ¿no? No traen casos tan sólidos, por ejemplo, y entonces, o la oferta que les hacemos es menor a lo que solicitaron, o de plano les decimos, oye, no estás ahorita en un buen momento para solicitar un crédito. Y pues sí, la reacción natural es que se enojen, ¿no? Pero la verdad es que preferimos proteger al empresario mexicano más que sobreendeudarlo, ¿no? Y el tercer camino es gobierno. Hay diferentes programas gubernamentales, hay fondos de gobierno para préstamo a pymes. Sin embargo, normalmente son muy poco disponibles, están muy limitados, etc. ¿No? ¿Qué tienes que considerar entonces cuando te acerques a una institución a solicitar un crédito? La madurez de tu negocio, las necesidades del plazo y la moneda, la disponibilidad para otorgar garantías. Si tienes una garantía, nosotros sí solicitamos garantía. Vas a poder acceder a mejores condiciones, por ejemplo, y el estado del buro de crédito, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, y qué tan urgente es, ¿no? También la velocidad es un punto muy, muy importante a considerar, ¿no? Bien. ¿Qué papeles normalmente te van a pedir? Ah, y olvidé hacer una aclaración que creo que no la hicimos al inicio. Si tienen preguntas, porque por ahí vi un par ya de notificaciones del chat, ahorita no las voy a leer. Al final de la sesión me van a ayudar a leer algunas y trataré de responderlas en la mejor medida de mis posibilidades. Lo que sí les pediría, y esto, de nuevo, normalmente lo hago al principio, pero ahora lo omití, es que sean preguntas que sean de interés, procuremos que sean preguntas que sean de interés general, ¿no? Sé que probablemente tengan dudas muy específicas acerca de su negocio, ¿no? De cierta industria, etcétera. Lo que les pediría también al final, vamos a dejar nuestros datos de contacto. Por ahí voy a dejar mi LinkedIn y mi correo, por si quieren hacer preguntas directamente sobre su negocio, con mucho gusto los podemos atender, independientemente de que quieran o no quieran un crédito, ¿sale? Entonces, bueno, regreso al contenido. ¿Qué papeles o información necesitas o normalmente te va a pedir una institución financiera? Pocos más, pocos menos, pero casi siempre te van a pedir en 4 grupos de información. Digamos 3 y el cuarto es uno que es un extra, pero es un muy buen extra y ahorita vamos a hablar de él. Información general, ¿no? Del acreditado, de la empresa. Información financiera y fiscal, obviamente. Información legal y corporativa. Y este cuarto que les digo que digamos es un extra es información cualitativa y ahorita vamos a hablar de qué se trata. ¿Cómo es que normalmente pedimos o debería estar toda esta información, ¿no? Nosotros nos gusta decir que es información COVID, y por aquí nos referimos con COVID. Primero, que sea completa, ¿no? Y les puede servir el acrónimo para acordárselo. Primero es que sea completa. Tener a mano todo lo que te están solicitando, tanto del solicitante como de accionistas en caso de haberlo, como de avales en caso de haberlo, de la empresa y de la garantía. O que sea ordenada. Esto no nada más es importante porque te va a ahorrar tiempo, sino porque también habla de una empresa ordenada. Y recordemos nuevamente que estamos hablando de solicitar un crédito y la empresa va a evaluar la capacidad de pago, pero también pues, cómo está estructurada, ¿no? Armar un expediente cada uno de los documentos que se requieren, desde la información básica hasta los más específicos, que sea vigente, esto es muy importante. Ahorita vamos a hablar un poquito más de cuándo nos hemos encontrado que no es vigente la documentación. Digitalizada, es muy importante que además sea legible, ¿no?
También nos hemos encontrado muchos casos en donde sí están digitalizadas, por ejemplo, escrituras, etcétera, pero hay un numerito, ¿no? El registro público de la propiedad, por ejemplo, que viene en cierta página que viene cortado. Entonces, vale la pena invertir en que sea una buena digitalización, que sea un buen escaneo, que no sea nada más fotos. Y sobre todo, que sea lo más a la mano posible. Se va a hacer un comentario ahorita que hablábamos de Vigente. Hay algunas oficinas de gobierno, por la cuestión de la pandemia ahorita, que no están abiertas o que se están tardando mucho en abrir. Entonces, también nos ha pasado que tenemos clientes, por ejemplo, que los procesos se han retrasado mucho porque les faltaba el pasaporte, porque les faltaba el INE, porque les faltaba algún comprobante o algún acta constitutiva, por ejemplo, y las notarías están tardando más. Es normal. Entonces, también consideran eso precisamente, o sea, mucho más en estos momentos, ¿no? Bien, información general. Casi todo mundo vamos a pedir identificación oficial, INE o pasaporte, CURP, RFC, comprobante de domicilio. Esto parece súper obvio, pero les decía, muchas veces, en muchos casos, todo lo demás está completo y esto falta, porque la identificación, la dirección no coincide con el comprobante de domicilio, el comprobante de domicilio no está a nombre del solicitante o del empresario, porque la CURP no es la que sale en la página de gobernación, porque el RFC está desactualizado o no coincide con el giro de la empresa, etcétera. Hay muchas razones por las que esto ha sido un problema y que puede retrasar, entonces ténganlo lo más vigente y actualizado posible. Seguramente ya lo saben, la tolerancia a antigüedad de comprobantes de domicilio va más o menos sobre 3 meses, y a veces es la última información que llega, ¿no? a nosotros. Entonces, y les digo, retrasa mucho y más ahora porque hay algunas oficinas que no están abiertas para ello, ¿no? ¿Cuál es la información financiera y fiscal? Básicamente son los estados financieros anuales de la empresa con sus anexos analíticos, de los cuales ahorita vamos a ver, ¿no? Los estados financieros, desde ahí, que es una información, digamos, en un estado financiero es una hoja muy corta, a veces ni siquiera coinciden los activos con el pasivo más capital. Desde ahí ya hay algo, ya puede haber algo raro, ¿no? Y no es probablemente que la empresa esté haciendo mal las cosas o que esté escondiendo algo, pero se tiene que justificar por qué. Les diría que en un estado financiero difícilmente se aceptará algo que no cuadre, ¿no? En los anexos analíticos y, por ejemplo, en los comprobantes de pago de impuestos, en las declaraciones anuales, puede ser que sí, vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero bueno, de entrada garantizar que este documento fundamental de la empresa coincida, y se sorprenderían de cuántas veces no coincide. Lo mejor es tener entre 2 y 3, y por ejemplo, si van a solicitar, normalmente los estados financieros se hacen de manera anual y se pueden hacer estados financieros parciales. Si van a solicitar un crédito en agosto, la recomendación es que tengan los 2 o 3, los que tengan, estados financieros de los años anteriores, es decir, 2019, 2018, y que tengan el parcial de 2020 hasta el mes en donde lo van a solicitar, pero también tengan un estado financiero parcial del mes del año anterior, es decir, que tengan un parcial de 2019 hasta agosto, porque hay algunas empresas que tienen temporalidad. Entonces, tienen muy bajas ventas, vamos a decir, en mayo, porque se dedican, no sé, a temas de útiles escolares. Entonces, en agosto tienen un repunte muy fuerte. Si ustedes solicitan, o si esta empresa solicitara en julio un crédito con un estado financiero parcial hasta julio, va a ser extraña la diferencia entre el monto de ingresos de 2019 o de cómo parece que vendía la empresa contra 2020, porque en julio no van a haber probablemente tenido su mejor mes de venta, ¿no? Entonces, si entregan un estado financiero anual, parcial del año anterior, ya es más fácil comparar. Ok, julio contra julio, esta empresa efectivamente mantiene más o menos un comportamiento similar, ¿no? Llamaría la atención que hubiera muchas ventas un año anterior y en un parcial fuera sumamente discrepante, ¿no? Ahora, vale la pena que estos estados financieros, independientemente de si ustedes tienen contadores internamente, esté auditado por un despacho de contadores y que presenten esa auditoría. Es algo que sí tiene un costo, sin embargo, vale mucho la pena invertir en ello porque es un tercero que está avalando la información. Entonces, para una financiera como nosotros, eso nos quita de entrada mucho trabajo de análisis porque, digamos ya, y sobre todo si conocemos el despacho,
y si es un despacho con cierto renombre, sabemos que ya hay un tercero que hizo parte de esa chamba por nosotros, y entonces probablemente el proceso sea mucho más rápido, ¿no? Vale la pena invertir en sistemas de contabilidad. Solamente el 20% de las empresas en México, de las pymes en México, perdón, cuenta con un sistema de contabilidad. Ya hay muchísimas opciones en el mercado de muy bajo costo. El uso es relativamente económico y el retorno de eso no nada más para visibilidad, sino para toma de decisiones, es muy alto, ¿no? Deben estar firmados por el contador y el director general de la empresa, estamos hablando de los estados financieros, deben reflejar la situación de la empresa y las cifras, les digo, deben de cuadrar. En los estados financieros sí, en otras cosas probablemente no. Ahorita vamos a hablar de por qué no. Y deben de tener los anexos analíticos para complementar la información que se ve ahí. ¿Qué son los anexos analíticos? Pues son todos los documentos adicionales en donde se detalla cuáles son los activos, cuáles son las deudas, cuáles son las cuentas por cobrar, cuáles son las cuentas por pagar, en qué situación actual está el inventario. En ese punto en particular de cuentas por cobrar como inventarios, hay que reconocer muy bien cuando son incobrables y decirlo, estas cuentas por cobrar son incobrables, este cliente no me va a pagar, y cuando el inventario es obsoleto, ¿no? También eso puede llegar a pasar. Y algo acá que quiero hacer un paréntesis para decirles es muy, cuando no hay nada que te garantice que vas a obtener, por más tips que les pueda dar, no hay, digamos, una regla de oro con la que les pueda garantizar que van a obtener un crédito. Sin embargo, sí hay algunas cosas con las que les puedo garantizar que ni con nosotros ni con nadie van a obtener un crédito probablemente, y eso es esconder o ocultar información. Hay muchas empresas que cuando están en el proceso de acreditación, por alguna razón, digamos, lo voy a decir digamos, de manera muy, muy coloquial, pero les da pena decir que tienen cuentas incobrables, por ejemplo, o que el inventario es obsoleto, ¿no? Porque cometieron un error, porque calcularon de mal el inventario, porque algún problema con la rotación, porque X, Y o Z. Es mejor decir, oye, mira, la realidad es esta, lo que pasó fue esto, y sí, efectivamente, tengo inventario obsoleto, efectivamente, estas cuentas son incobrables, que ocultar información, porque si ocultan información, digamos, ya se pierde un poco la confianza, ¿no? Y entonces, pues lo que va a pasar seguramente es que vamos a pedir todavía más información de lo que estamos solicitando y de nuevo, no solamente nosotros, sino muchas otras empresas, ¿no? No voy a entrar demasiado a detalle al tema de los anexos analíticos, ahí están los que más o menos se necesitan. Y en el caso de que pidan leaseback, y al final voy a hablar de qué es ese producto, que es básicamente cuando compras un activo y lo quieres arrendar, ¿no? Entonces, alguna financiera como nosotros lo puede comprar y entonces nada más pagas la renta y lo sigues manteniendo. Sí es importante que tengas las facturas, así como los documentos de importación, y que el número de serie de la factura coincida con el número de serie del equipo, ¿no? Vamos a hablar del leaseback un poquito más a detalle más adelante, más para que sepan qué es. Si tienen créditos con otras instituciones bancarias, por ejemplo, presentar los contratos de crédito junto con las escrituras correspondientes que se ratificaron ante notario público. De nuevo, busquen las escrituras, busquen las asambleas, busquen las actas constitutivas, que sean las originales. Les vamos a presentar más adelante porque los notarios ahorita se están tardando un poquito. Y ya habíamos hablado ya les había comentado que había cosas que podían, digamos, diferir entre el estado financiero y algunos otros documentos, y puntualmente con las pymes pasa mucho con las declaraciones anuales, porque hay algunos incentivos fiscales para las empresas jóvenes que no reportan utilidades los primeros años. Entonces sabemos que hay empresas, y sobre todo pymes de nuevo, quienes nos especializamos en pymes lo sabemos, que van a reportar números rojos todos los años, ¿no? Al menos ante el SAT, y que eso no necesariamente va a coincidir con la información fiscal y financiera que nos estén dando. Entonces, si van con un banco, este es el tipo de cosas que si ustedes van con un banco y el banco ve que tiene números rojos, ni siquiera los van a dejar avanzar, porque no se van a preguntar por qué están en números rojos, ¿no? Son banco, pues digamos, lo que va a ver es, pues, es una empresa que está vendiendo bien, ¿no? Que está saliendo adelante. Nosotros sabemos que los números rojos son una estrategia fiscal, entonces no pasa nada si presentan declaraciones anuales con pérdidas. Lo importante es que expliquen por qué es. Y si nos explican abiertamente, oye, la verdad es que esto es para un tema de impuestos, perfecto, nosotros no tenemos ningún problema, ¿no? Las diferencias, bueno, lo que les decía, deben explicarse detalles si las hay. Usualmente la declaración fiscal tendrá menos ingresos, más gastos y costos, y esto es normal. De nuevo, hay que explicar las diferencias. Es normal que haya ingresos no facturados y que se inflen los costos, pero de nuevo, todo, y como pueden ver en estos 3 bullets, el punto es explicar las diferencias.
¿vale? Estados de cuenta de los últimos 12 meses de la empresa y del dueño o principal accionista. Hay que tratar de resguardarlos todos, justificar montos de entradas y salidas de efectivo, sobre todo los que sean poco convencionales mes con mes. Si hay una entrada muy fuerte, si hay una salida muy fuerte, puede ser no una, digamos, una alerta roja, pero sí una banderita de que aquí algo pasó, ¿no? Entonces, puede haber una justificación de se compró mercancía, se compraron insumos, se compró activo fijo, etcétera, ¿no? Identificar flujos que sean directamente derivados de la actividad normal de la empresa, de los que son ajenos, les decía, como depósitos, como compras, como préstamos a largo plazo. Ahora, el tema del buró de crédito. El buró de crédito lo pueden consultar, me parece que es gratuito una vez al año. Nosotros recomendamos hacerlo 4 veces al año. Primero, porque normalmente se los van a pedir. Les van a pedir su última consulta en el buró de crédito, o si no se los piden, lo van a hacer por ustedes. Y en segundo lugar, como les decía al principio de la sesión, muchas de estas cosas no solamente son con el objetivo de obtener un crédito, sino para ver, digamos, el estado de salud de la empresa en lo general. Y algunas veces sucede que se han identificado créditos no solicitados a nombre de la empresa solamente por consultar el buró, ¿no? Entonces, ya consultando el buró, ustedes pueden asegurarse que no hay ninguna transacción que sea ajena a su operación, ¿no? Que puede llegar a pasar. Entonces, les recomendamos hacerlo 4 veces al año y preparar el estado de flujo efectivo. Normalmente, el análisis por excelencia es el estado financiero de la empresa, ¿no? Activos, pasivos y capital. Sin embargo, no necesariamente refleja la realidad del día a día del negocio, ¿no? Y cuál es su liquidez, y cómo está, cuál es su relación del inventario, qué tan rápido se está vendiendo, etcétera, ¿no? Entonces, un estado de flujo efectivo es también muy importante, precisamente para ver esta otra parte de la realidad de la empresa, ¿no? Les permite hacer planeaciones financieras y, como les digo, permite conocer la dinámica del negocio, ¿no? El tercer grupo de documentos que normalmente les van a solicitar es la información legal y corporativa. Obviamente las actas constitutivas, si hay cambios en ellas, las asambleas, hay que confirmar que tengamos los originales y que sean legibles. De nuevo, es común, por ejemplo, que se extravíen, ¿no? O que tengamos una copia, o que la tengamos digitalizada, pero no sea la original. Entonces, en ese momento habría que recurrir a un notario público y hacer la búsqueda de esos papeles. Y de nuevo, esto puede retrasar el proceso. Entonces, garantizar que las tengan en original y legibles. Los poderes, papeles relativos a demanda. Y aquí, de nuevo, no hace falta ocultar nada, ¿no? Para cualquier institución financiera, probablemente lo más fácil sea ir, ¿no? A buscar, ¿no? Por el RFC si hay alguna demanda. Y si las hay, van a salir, ¿no? Y si no las declararon, pues es un poco de sospecha. Entonces, desde el inicio decir, oye, mira, y es normal, ¿eh? Sabemos que todas las empresas pueden ser susceptibles a ser demandadas o tener una demanda a algunos de sus proveedores, a algunos de sus clientes, a algunos de sus empleados. No vamos, en el caso de Credijusto, a frenar ninguna operación porque tenga una demanda a la empresa, pero sí es importante que nos expliquen cuál es la razón de esa demanda, y muchas veces, y nos ha pasado con muchos clientes, no pasa absolutamente nada, ¿no? Ya habíamos hablado de los contratos de crédito contratados o arrendamiento de inmuebles que tengan. En el caso de los créditos que nosotros otorgamos y de las instituciones que ofrecen crédito con garantía inmobiliaria, se va a solicitar un certificado de libertad de gravamen. Esto lo que nos dice es como su nombre lo dice, si la propiedad está gravada. Si lo está, o no se puede tomar en consideración, o a veces, como les mencionaba al principio con un ejemplo de clientes que sí, con quienes sí funcionamos así, lo que hacemos es, con el crédito que les vamos a dar, les ayudamos a terminar de pagar la hipoteca o se cancela la hipoteca y entonces ya la podemos poner como garantía, ¿no? En el caso de los inmuebles que se pretendan dejar como garantía, que reporten un fideicomiso de hipoteca, es necesario solicitar al acreedor una carta de instrucción de cancelación de hipoteca o de revisión de propiedad, ambas condicionadas al pago. Bien, hasta aquí, digamos, son los 3 grupos de documentación que nosotros, insisto, y cualquier otra empresa, cualquier otra institución financiera probablemente les pida.
Habrá quienes pida más, habrá quienes pida menos. En el caso, por ejemplo, de Credijusto, de nuevo, para los créditos, que no para todos los productos que tenemos, para los créditos en particular, nosotros prestamos con garantía inmobiliaria y entonces va a haber una serie de documentos propios de la garantía inmobiliaria, las escrituras, etcétera, que se les van a pedir, ¿no? Hay que cuidar también tener eso en orden. No lo ponemos en la presentación porque no aplica, de nuevo, para todos los tipos de crédito que existen en el mercado. Este cuarto punto no es un documento, digamos, que es fundamental, ¿no? O que es obligatorio tener. Sin embargo, es sumamente deseable que exista y que se prepare para solicitar un crédito, ¿no? Y es el currículum de la empresa. Les mencionaba al principio que es un poco como ir a pedir trabajo, pues es, digamos, en ese mismo sentido, ¿no? Lo que se está buscando en un currículum. ¿Qué es lo que hace negocio? ¿Contra quién compite? ¿Cuáles son las características del mercado? ¿Qué productos ofrece? ¿Cómo está posicionado? Si tienen datos acerca de cuál es el market share, el share of wallet para uno de sus clientes, KPIs que quieran dar, ¿no? Cuál es el Customer Lifetime Value, en fin, o sea, depende del tipo de industria en la que estén, el tipo de KPIs, el tipo de currículum que quieren presentar, ¿no? Pero sí es importante tenerlo y presentarlo. Mucho de esto ya va a venir en los estados financieros, ya va a venir en el estado de flujo efectivo, etcétera. Pero digamos, esto ayuda a la institución financiera a entender de manera más holística o más expedita cuál es la posición de la empresa y por qué quiere el crédito, que esto también es importante, en qué lo vas a usar, ¿no? Y por eso aquí en uno de los puntos casi al final ponemos el plan de negocios, ¿no? A 1, 3 y 5 años. Hacer el plan de negocios de nuevo no solamente nos ayuda a nosotros a entender para qué van a usar el crédito, les ayuda a ustedes a entender para qué van a usar el crédito y cuál es el camino que quieren seguir como empresa, ¿no? Hago mucho énfasis en esto porque se sorprenderían de la cantidad de empresas que de verdad solicitan un crédito sin saber necesariamente para qué lo van a usar o por qué necesitan tal monto. Entonces, antes de solicitar un crédito hay mucho trabajo que hacer, sí, pero es trabajo que les va a ayudar mucho y que va a ser mucho más fácil el proceso, ¿no? Si todo esto se hace durante la solicitud del crédito, va a tomar mucho más tiempo y puede ser mucho más engorroso, ¿no? Bien, esto, como les digo, es un esfuerzo adicional, no es obligatorio. Nosotros, la verdad es que lo vemos con muy buenos ojos, ¿no? Y finalmente, en general, digamos, estos son los 4 tipos, les decía, de papeles que se requieren como una institución financiera, pero en general, ¿en qué se va a fijar un banco, en qué se va a fijar una SOFOM? ¿En cuál es el modelo de negocio, no? Básicamente, que sí sea negocio, ¿no? Que haya una estabilidad en las ventas, que haya una estabilidad en la rentabilidad, que los costos sean adecuados a lo que se está vendiendo, que se tengan considerados todos los costos, también eso llega a pasar mucho, ¿no? Sobre todo los costos fijos luego no se consideran, la depreciación de los equipos, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de pagar el préstamo? Y esto se hace con toda la documentación financiera que se solicita. Y sobre todo, ¿cuál es la capacidad de pagar este préstamo? ¿No? No nada más cualquier préstamo, no nada más queremos saber, porque digamos, el punto 1 ya más o menos nos dijo si es una empresa que es rentable, ¿no? Pero el 2 es, ok, te voy a prestar 1 millón, 2 millones, 10 millones de pesos. Para lo que lo vas a usar, nosotros consideramos que vas a tener los flujos suficientes para pagarlo, sí o no. Y ahí es donde vemos qué tan apalancado estás. Un sobreapalancamiento no es necesariamente bueno. Que una empresa esté apalancada, es decir, que haya contratado deuda y la esté pagando, es sumamente bueno, pero tampoco queremos o tampoco es deseable, y no nada más para nosotros, insisto, para la salud del negocio, que esté sobreapalancada, ¿no? Que tenga capital suficiente, y ese es el punto 3, que no esté demasiado apalancada. En el 4, ¿cuál es la intención de pagar? Y normalmente cuando se analiza un caso, se dice, bueno, ¿cuál es la capacidad de la intención? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo van a saber la intención? ¿No? Porque además, el pasado no necesariamente refleja las intenciones futuras, sobre todo si estamos teniendo un muy buen año, ¿no? Porque pues somos una empresa que este tema de la pandemia nos vino bien, etcétera. Ahí es donde vemos o donde nos basamos en el buró de crédito para ver si las deudas que se adquieren, si hay una intención voluntaria de pagarlas, ¿no? Y finalmente, que la garantía sea adecuada al crédito que se está solicitando. El tema de la garantía es un tema muy extenso, tiene muchos recovecos, ¿no? Si es terreno, si es productivo, si es casa habitación, si es nave industrial, si está rentada, si no está rentada, etcétera, ¿no? Pero si van a solicitar crédito con garantía, pues asegurarse un poco que la garantía, digamos, cumpla al menos un aforo de 2 a 1 del crédito, es decir, que valga 2 veces lo que van a solicitar
Eso es lo más estándar en la industria, ¿no? Se dice mucho que la forma más fácil de matar una empresa es darle más deuda de la que puede soportar, ¿no? Entonces ahí también, pues nosotros como institución y ustedes como solicitantes, pues tener cuidado de no estar solicitando más de lo que van a poder, con lo que van a poder trabajar, ¿no? Finalmente, bueno, pues nada más una reflexión antes de pasar a, digamos, ya nada más una diapositiva donde queremos comentarles quiénes somos nosotros. Sí creemos que estos tiempos para muchas empresas son bien complicados, sin embargo, sí vemos oportunidad de negocio en casi todos los sectores, ¿no? Vemos mucha oportunidad de expansión, vemos mucha oportunidad de digitalización, sobre todo, ¿no? De pasarse a venta en línea, de buscar nuevos mercados por ahí, de exportar productos y servicios, etcétera. Entonces, les diría, más allá de los tips que se pudieran haber llevado, ¿no? De qué documentos tener y cuáles son los que se necesitan, etcétera. Creo que antes de eso, y por eso abríamos la presentación así, pues es un poco pensar en el contexto económico actual y hacia dónde se tendría que mover la empresa, ¿no? Pensar de nuevo que la realidad económica del país va a regresar a la normalidad pre-COVID es una falacia, ¿no? Entonces, las empresas, por ejemplo, que presentan casos en donde hay un plan de negocio, hay un proyecto de negocio muy claramente dirigido a un tema digital, muy claramente dirigido a cómo hacer frente a esto, a las necesidades futuras de sus clientes o de nuevas líneas de negocio, la verdad es que las vemos con muy buenos ojos, ¿no? Entonces, bueno, les dejo nada más este quote, esta cita aquí. Y antes de pasar a preguntas y respuestas, me gustaría tomarme 2 minutos nada más para, digamos, redondear lo que nosotros les podemos ofrecer ya con base en todo esto. Todo lo que dije, sí son cosas, toda la documentación de la que hablamos, son cosas en las que Credijusto se fija y que sí nosotros pediríamos. Eso para que lo tengan, digamos, como a la mano, ¿no? Nosotros nacimos precisamente porque nos dimos cuenta que los bancos no ofrecían el servicio adecuado, sobre todo a las pymes, ¿no? Nosotros estamos 100% enfocados a pymes, entendemos cuál es la dinámica de este tamaño de empresas, les decía, entendemos por qué pueden haber diferencias en las declaraciones anuales contra los estados financieros, entonces ese es nuestro expertise. No voy a leer toda la lámina, la presentación entiendo que se va a mandar y pueden consultar desde luego nuestra página de internet. Básicamente, nosotros ofrecemos 2 tipos de créditos. Créditos que pueden ser revolventes, simples o multidisposición, tienen diferentes características, se usan para diferentes cosas, entonces también muchas veces los clientes llegan con nosotros con una lista de crédito abierta y nosotros ya veremos de acuerdo al uso que se le va a dar al crédito, a las características de la empresa y a las características financieras de la empresa, qué crédito pensamos que es mejor para ellos, ¿no? Y también damos arrendamiento de maquinaria o equipo, arrendamos prácticamente cualquier tipo de equipo, hay algunas reglas para ello, no arrendamos, por ejemplo, equipo móvil o equipo que no tenga número de serie incrustado, por diferentes razones, ¿no? Les diría, hay otros jugadores allá afuera que sí lo pueden hacer, tampoco les voy a decir que Credijusto es la única opción que existe en el mercado, ¿no? Pero bueno, en arrendamiento no se solicita garantía inmobiliaria. Muchas veces también nos pasa que hay clientes que llegan solicitando un crédito para comprar un activo, para importar una maquinaria, etcétera, y no tienen una garantía o la garantía no les da para el crédito. Entonces ahí también nosotros les sugerimos, si la maquinaria o lo que quieren comprar cumple con las características que tenemos, pues nosotros hacer la compra del equipo, nosotros nos encargamos de hacer todo el papeleo de aduanas, etcétera, importación, los trámites, todo esto, lo ponemos en México, lo ponemos en su empresa, se los rentamos, ¿no? Y además aquí la ventaja, por ejemplo, si ustedes son una empresa que ya está reportando utilidades ante el SAT, que conviene mucho hacer arrendamiento, por ejemplo, porque las rentas son deducibles de impuestos. Entonces, es un modelo bien interesante. Y finalmente hay una versión del arrendamiento que no estoy seguro si lo pusimos aquí, sí lo pusimos abajo, que se llama Sales and Leaseback, y es equipo usado. Básicamente, cuando ustedes adquieren un equipo y por adquirirlo perdieron liquidez, nosotros se los podemos de alguna manera recomprar, obviamente no a precio de factura, se hace un cálculo de cuál es el tiempo, o sea, cuál es el uso que se le ha dado, en qué estado está, etcétera. Entonces, digamos, es como un tipo crédito y en lugar de dejar una garantía inmobiliaria, se deja el activo como garantía, ¿no? Entonces, el equipo ustedes no lo pierden, lo conservan, y bueno, solamente pagan una renta y recuperan una buena parte de la inversión que hayan hecho, ¿no? Entonces, hasta aquí es el material que teníamos preparado.
No sé si vi algunas notificaciones por ahí en el chat, entonces no sé si me ayudan con las preguntas y con mucho gusto las respondemos. Mientras les dejo nada más aquí los datos de contacto de nosotros, por si quieren entrar en contacto ya sea directamente conmigo, ahí está mi perfil de LinkedIn, o también las redes sociales Facebook, LinkedIn, Twitter y Instagram, y por ahí nos faltó YouTube, en todas nos encuentran como Credijusto. Muchas gracias, Alex. Mira, durante esta transmisión nos han dejado algunas dudas y voy a compartirte en los últimos minutos, 3 minutos que nos quedan para cerrar esta sesión, 3 preguntas. Una tiene que ver, Alex, con saber si uno de los criterios que toma en cuenta o que es necesario para postularse con Credijusto es el hecho de tener cuánto tiempo ya debe tener tu organización de manera activa para poder solicitar este crédito. Ok, mira, normalmente, digamos, de manera oficial, nosotros podemos, y lo hemos hecho en varias ocasiones, por cierto, gracias por la pregunta, quien la haya hecho, ofrecer créditos desde 1 año de existencia. Y decimos 1 año porque nos interesa tener al menos un estado financiero, ¿no? No estamos cerrados a empresas jóvenes, definitivamente no. Hay muchas empresas jóvenes que hemos acreditado, desde luego, y de nuevo, siendo completamente transparentes, mientras más joven es más difícil entender la dinámica del negocio. Entonces, en la medida en que, por ejemplo, el currículum, el punto 4 que ponía, esté mucho más completo, que estemos, ok, eres una empresa joven, pero estás muy claro en cuanto a quién es tu competencia, cuál es tu proyecto de negocio. Ahí, por ejemplo, se vuelve muy relevante poner el plan de negocio, ¿no? Para una empresa que probablemente lleve 10 años, hemos apoyado restaurantes que tienen, ¿no? 30 años en el mercado y 50 sucursales, etcétera. Bueno, pues el plan de negocio probablemente no sea tan importante, pero si eres una empresa joven, pues eso se vuelve más importante, ¿no? Entonces, sí, a partir de 1 año. Lo que no hacemos, y eso, perdón, es importante aclarar, y además hay mejores instituciones para eso, y digo mejores porque nosotros estamos enfocados en la pyme, pero hay quien está enfocado en emprendedores, por ejemplo. Entonces, sí dan capital semilla, ¿no? Hay unos que se llaman inversionistas ángeles, etcétera. Es otro modelo de negocio completamente diferente, son otras características. Lo que sí es que nosotros, para empezar un negocio, no acreditamos. Perfecto, muy bien. Oye, y también nos consultan a través de redes sociales. ¿Cuáles son las dos, los 2 tips, nos ponen aquí, que tú darías para calificar de manera oportuna para Credijusto? Digo, los mencionaste toda la lista. ¿Cuáles serían los 2 imprescindibles? Yo diría, el primero es que el crédito esté justificado, ¿no? Y eso tiene que ver, digamos, con dos partes, ¿no? Quizás sería el único tip que dividiría en 2, ¿no? Que el crédito esté justificado. Primera parte, que esté justificado para ustedes como empresarios, ¿no? O sea, que antes de que se acerquen a cualquier institución financiera, tengan muy claramente para qué lo quieren usar, ¿no? Y que tenga sentido para ustedes. De nuevo, la manera más fácil de matar a una empresa es darle más crédito del que puede soportar. Entonces, si ustedes están muy seguros del monto, del plazo, del uso del crédito, ¿no? De qué papel juega el crédito en su proyecto de negocio, esa es la primera parte, ¿no? Ahora, la otra cara de la moneda de eso es cómo presentan eso ante una institución financiera a través de todos estos papeles, ¿no? Entonces, creo que más que 2, probablemente yo me quedaría con ese, ¿no? Es decir, no pedir crédito nada más por pedirlo, sino que esté muy bien justificado, que ustedes estén muy tranquilos, y créanme que en la medida en que esté bien justificado, el proceso va a ser mucho más sencillo. Ok, perfecto. Muy bien. También nos preguntan sobre las fuentes de información o dónde pueden estar al tanto de estas organizaciones que pueden apoyar sobre todo a temas de startups. Que puedan apoyar startups. Les diría, busquen, o sea, digo, hay muchas, está 500 Startups, está Varif Capital, está Jaguar Ventures, son las que vienen ahorita, a mi cabeza, digamos de bote pronto. Por ejemplo, hay una asociación, hay una institución que se llama Finovista, con doble N. Ellos son, digamos,
es que es difícil definirlos, porque hacen más bien conferencias igual y webinars y demás, pero están muy enfocados en el tema financiero en México. Entonces, normalmente se alían, y nosotros hemos tenido algunas participaciones con ellos también, con instituciones que están mucho más enfocados en emprendimiento. Hay de todo, ¿no? Están bancos ahí, etcétera, pero tienen buenas relaciones con el ecosistema de inversión en México, ¿no? En general. Tendría que pensar quizás en otro, pero ese yo les diría es un buen referente de cuáles son, digamos, instituciones no solamente formales, sino que tienen buen renombre en el mercado, ¿no? Y buen historial, etcétera. Lo otro que les diría es consulten el buró de instituciones financieras. Ahí pueden ver el score y las quejas que tenemos. Todas las instituciones financieras tenemos quejas, ¿no? Desafortunadamente no estamos en una industria en donde seamos muy populares, ¿no? Es normal, lo sabemos. Sin embargo, por ejemplo, el score de Crédito Justo es bastante bueno, ¿no? Revisen la Conducef, que no sean agiotistas, ¿no? Que sean empresas formalmente constituidas. En el caso de nosotros nos ha pasado mucho, por ejemplo, que tenemos imitadores y no somos los únicos, ¿no? Hemos tenido ya algunos incluso procesos importantes para dar de baja a gente que se hace pasar por nosotros, etcétera. Entonces, bueno, pues siempre verificar 2 veces, les digo, en esas páginas, en la Comisión Nacional, en la CONDUCEF, en el Buró de Entidades Financieras, en medios especializados como Finovista, pues cuál es la, digamos, credibilidad de la institución, ¿no? Perfecto, sí, súper importante, sobre todo porque hoy en día pues estamos muy propensos a que a través de los medios digitales podamos ser abordados por personas no certificadas o por instituciones que no siempre son fidedignas. Entonces, súper valiosos estos tips. Alex, para ser respetuosos con tu agenda y con la de los participantes, vamos a cerrar con esto la sesión de preguntas y respuestas, pero no sin antes agradecerte muchísimo tu participación, esta segunda colaboración aquí en México Puede. Agradecer al CSMX por haber extendido la invitación para que tú puedas participar y pues recuerden que si tienen alguna necesidad de crédito, que seguramente así es, por eso están en esta sesión, pues no duden en acercarse y conocer de cerca el proceso que Credijusto lleva para poder ayudar a tus organizaciones en temas de créditos. Alex, nuevamente muchísimas gracias por esta gran sesión, por transmitir tu conocimiento. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para todas las personas asistentes y bueno, agradecerte muchísimo el tiempo y el espacio y desearles un excelente día a todos. No hay de qué, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Alex, hasta luego. Hasta luego.